Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Daniela y hoy tenemos un culto especial. Estamos celebrando la Navidad en familia. Y en el tiempo de la palabra hemos preparado con mis amigos, que vayan pasando, unas preguntas sobre la Navidad para nuestros pastores Dani y Noemí. Les invito a que pasen. Ay, Señor, yo no sé dónde nos hemos metido. Bueno, aquí estamos, Daniela. Falta un micrófono, claro. ¿Por qué celebramos la Navidad en diciembre? ¿Y esa pregunta para quién es, Nicole? Para Dani. Para mí. ¿Por qué celebramos la Navidad en diciembre? La verdad que es una excelente pregunta. Lo más probable es que Jesús no haya nacido en diciembre. Y básicamente esto lo podemos decir por los datos que dan los evangelios en cuanto a que por una parte hay por lo menos dos datos importantes. Por una parte había un censo. Entonces ningún gobernador sensato organizaría un censo en pleno invierno. Y ahora mismo con el frío que hace y en Palestina, en lugares donde hay montañas que tendrían que cruzar por zonas de nieve, esto sería un problema muy grande. Entonces había un censo. Y por otra parte también la Biblia dice que había pastores que estaban cuidando los rebaños durante la noche. Y esta actividad también es propia de la época del verano, de la primavera en todo caso. Entonces la realidad es que no sabemos bien cuándo nació Jesús. ¿Por qué se celebra en diciembre? Una de las razones importantes por las cuales se fijó esta fecha es porque en general en todos los pueblos en esta época de invierno y en esta época en torno a finales del 22, 23, 24, 25 en adelante de diciembre, se produce la noche más larga del año, lo que se conoce como el solsticio de invierno. Y entonces yo creo que sabiamente los cristianos primitivos en un momento determinado decidieron decir, bueno, no sabemos exactamente el día que nació Jesús, pero queremos festejar el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo lo podemos festejar? Y escogieron esta fecha donde ya había determinadas celebraciones que todos los pueblos, tanto en el hemisferio del norte como el del sur, evidentemente en el sur esta fiesta se hace desplazada 6 meses, ¿no? Porque el invierno es al revés que en el hemisferio del norte. Pero decidieron festejar esta fecha y yo diría, Nicole, que quizá hasta podemos entender y darle un sentido muy bonito, porque de alguna forma Juan dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Y esta época del año, que justamente este año coincide con el día de hoy. Hoy 22 de diciembre, va a ser la noche más larga y a partir de hoy el día se empieza a alargar y la noche se empieza a acortar. Y es como, de alguna forma, el nacimiento o la victoria de la luz sobre las tinieblas. Entonces se fijó esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús como un día, como cualquier otro día. Jesús probablemente no nació un 24 de diciembre, pero sí nació en algún momento y por eso se celebra la Navidad en esta fecha. ¿Te sirve la respuesta? Ahí lo veo a Ezequiel, no a mí, Sí, ya está, y esto me da un miedo tremendo a mí. Por cierto, Ezequiel, has cantado muy bonito. ¿Por qué recibimos regalos y por qué hay niños que no tienen regalos en Navidad? Ah, amigo.
Es verdad que hay muchos niños que no tienen un juguete o un regalo, unas golosinas, en fin, lo que muchas veces nosotros tenemos para Navidad. Pero sí, todos los niños del mundo han recibido el regalo de Jesús. Eso debemos tenerlo siempre presente. Yo creo que recibimos, y la fiesta de Navidad tiene esta connotación de regalo, en principio porque los reyes, los magos de Oriente, trajeron a Jesús regalos. ¿Qué regalos trajeron? Oro, mirra, incienso. Muy bien. Trajeron estos regalos a Jesús. Y de alguna manera también hay esta tradición del regalo, de compartir, porque nosotros hemos recibido un regalo. La salvación es por gracia. Eso de que es por gracia significa que es un favor inmerecido, que es un regalo de parte de Dios. Y es verdad, Ezequiel, que a veces hay muchos niños que no reciben regalo. Eso nos tiene que ayudar a nosotros a ser sensibles también para compartir lo que nosotros tenemos. Si tenemos otros juguetes, si tenemos algo que nosotros podemos dar, siempre podemos ser sensibles frente a la necesidad de otros niños. Pero ten presente esto, todos los niños del mundo han recibido lo que es el mejor y el principal de todos los regalos, que es Jesús. Porque dice la palabra que Él fue dado y fue entregado para que todo el mundo creyera en Él y fuera salvo por Él. Así que yo creo que quizás está en el Belén, está en una costumbre cultural, lo de regalarnos, pero en sí tiene ese significado de que hemos sido nosotros también, Dios nos ha dado un hermoso regalo en Jesús y nosotros compartimos también con otros regalos. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Por qué Dios eligió a María y a José? Esa mejor que te la conteste Dani. ¿Qué te parece? Ay, Señor, ¿por qué a María y a José? Bueno, hay razones que la misma Biblia nos muestra y nos enseña. El Salvador del mundo tenía que ser descendiente de la tribu de David, del rey David. Tenía que venir de la descendencia de David. Y en los evangelios, tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas, nos muestra que el papá político de Jesús, ¿quién fue el papá político? ¿Cómo se llamaba el papá de Jesús? ¿Cómo se llamaba? José. El esposo de María era José. José era descendiente directo del rey David. Y Jesús es el rey salvador del mundo y viene de la descendencia de David. Y por otra parte, María era familia de Elizabeth, era prima de Elizabeth, así nos cuenta el Evangelio de Lucas, y ella era descendiente de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, de la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Dios eligió a José y a María? En principio por estas características, pero también cuando leemos los evangelios, yo diría que hay tantas características preciosas tanto en José como en María. Hombres sensibles, hombres que escuchaban a Dios, personas, tanto María como José, inteligentes, responsables, que cuidaban lo que Dios les daba, valiente, porque hay que ser muy valiente para vivir y hacer lo que el Señor les encomendó, tanto a José como a María, responsable, personas que asumieron el riesgo de cuidar, aún a riesgo de su vida, de escuchar a Dios. Hay un montón de características. Entonces, ¿por qué José y María? Por una parte, porque reunían las condiciones humanas, por ser descendientes del rey David, en el caso de José, en el caso de María, que por formar parte de la tribu de Leví, es lo más probable, y también por su disposición y su obediencia y su sensibilidad. El Señor encontró en ellos. María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Se dan también no solo las condiciones de formar parte de una familia y tener esa herencia, sino también la disposición de corazón
de decir al Señor, cuenta conmigo para lo que tú quieras. Yo creo que esas son básicamente las razones por las cuales Dios pudo contar con José y María para traer al Salvador al mundo. No sé si Noemí quiere agregar algo más o damos lugar a otra pregunta. Yo creo que María y José se sorprendieron mucho por ser elegidos por Dios, pero ellos estaban esperando el Mesías. Entonces, cuando llegó ese momento, aunque fueron sorprendidos y también tuvieron temor y tuvieron miedo, pero recibieron esa visita del ángel, María, el ángel en sueños se le presentó a José, es como que Dios mismo intervino y ellos abrieron su corazón para que pudiese cumplirse en ellos lo que el Señor quería y había prometido, y ellos también esperaban, y ellos eran parte de eso. Tuvieron ese corazón para ser parte de lo que Dios quería hacer. ¿Quién tiene la siguiente pregunta? ¿Cómo celebráis la Navidad? ¿Cómo celebramos la Navidad en nuestra casa? Esa es para ti. Ya hace nosotros unos años que la Navidad, o por lo menos el 24 a la noche, lo celebramos en la casa de Amaro y Teresa, porque son los abuelos y es más fácil para ellos que nosotros podamos ir a su casa, así que vamos con toda la familia. Aunque este año lo vamos a celebrar en nuestra casa, porque como Jonatán se va a casar y es el último año que va a estar, pues vamos a celebrarlo en nuestra casa. Nosotros normalmente, Dani ayuda mucho, o a veces hasta hace él, muchas veces hace él la comida y yo le ayudo a hacer. Más bien, es sí. muy buen cocinero, la hace mejor que yo, pero yo lavo todos los platos y todo eso. Y siempre comenzamos la cena orando, dándole gracias a Dios por estar juntos, por celebrar la Navidad, por lo que significa esto en nuestra familia y en toda la familia. La celebramos como seguramente muchos de vosotros. Algunas veces me acuerdo que poníamos versículos bíblicos y leíamos cada uno. Otras veces también, alguna vez han tocado la guitarra, hemos cantado al finalizar a la tarde. O por ejemplo también hacemos juegos con la familia, también hacemos juegos y pasamos un tiempo juntos. En fin, tratamos de reunirnos, de estar todos juntos y que tenga sentido la Navidad y que podamos estar juntos como familia. Que eso también es la Navidad, es estar reconciliados unos con otros, superar conflictos, situaciones y poder sentarnos a la mesa. Así es. Bueno, ¿quién sigue con la otra pregunta? ¿Por qué se llama Navidad? ¿Por qué se llama Navidad? Navidad significa nacimiento, igual que Natividad, Natalia, Nadal, es nacimiento. Y se llama Navidad porque es el día del nacimiento, es el día que conmemoramos y celebramos el nacimiento de Jesús, el más importante de todos. Por eso se llama Navidad. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer precisamente en Belén y no en otra ciudad? Vamos bien con las preguntas, ¿Quieres contestar tú, Noemí, esa pregunta? ¿Por qué tuvo que nacer en Belén? Bueno, es tan interesante esto porque uno pensando lógicamente en aquella época, en el medio del Imperio Romano, lo que por lógica uno podría haber pensado, decir que el Hijo de Dios venga a nacer en la capital del Imperio Romano, donde podía influir al liderazgo, donde estaban los mejores medios de comunicación, donde podía tener la mayor repercusión, pero no nació en Roma. Hoy en día un acontecimiento importante, ¿dónde se escoge que tenga lugar? En una capital importante, en Bruselas, la capital de Europa, en Nueva York, capitales, pero no, Jesús no nació en Roma en aquella época, tampoco nació en Jerusalén, que quizá desde el punto de vista religioso podía ser, pero vino a nacer en Belén de Judea, es decir, una aldea, porque es realmente una pequeñita aldea de un pueblito marginal de la región de Judea. Y a mí esto, por una parte, nos habla de cómo se confirma lo que había sido una profecía de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2,
Dice, y tú, Belén, Efrata, la más pequeña, de ti nacerá alguien que va a ser el guiador. A mí me habla de que Dios escoge lo que muchas veces los seres humanos despreciamos. Y Dios elige la periferia, lo marginado, lo humilde, lo que no es, lo elige el Señor. Y yo creo que el mensaje del nacimiento de Jesús en Belén nos habla también de todo esto, del cumplimiento de la palabra de Dios y también de ese gesto de acercamiento de parte de Dios que tiene en cuenta a los que otros nadie tiene en cuenta. ¿Vale? ¿Qué opinas de Papá Noel? ¿Qué opino de Papá Noel? Esto fue un dardo. Bueno, yo no tengo ningún problema con Papá Noel. De hecho, a mí Papá Noel me trató muy bien toda la vida. No me quiero meter aquí en un problema porque acá entramos en una cuestión de pareceres diferentes en el sentido de que hay niños aquí que están convencidos de ciertas cosas que hay otras teorías diferentes que yo no quiero echar por tierra, ¿no? A mí de niño, yo me acuerdo que de niño venían a casa, creo que con la complicidad de mis padres, que también les abrían la puerta o algo por el estilo, venían todos, venían Papá Noel, venían los Reyes Magos, el reno, venían los camellos, venían todos, ¿no? Y siempre alguna cosita nos dejaban. La tradición de Papá Noel, viene de muy antiguo, del siglo III, después de Cristo, la iglesia primitiva. Algunos hablan de un tal Nicolás, que fue un líder religioso, un líder espiritual, que vivió por Turquía, y este hombre, dice la tradición, porque aquí en todas estas cuestiones hay muchas historias de mitos, de leyendas, de tradiciones, de cosas que no se puede certificar a ciencia cierta si ocurrió. Pero dice que este líder espiritual, un pastor de aquella zona, era un hombre que sus padres, ayudando en una peste, murieron. Y él, siendo muy jovencito, repartió toda la herencia con las personas que tenían necesidad y que incluso cuentan algunas leyendas y tradiciones que había, por ejemplo, unas chicas que no se podían casar porque no tenían la dote suficiente. Entonces él se coló por la noche por la ventana y les metía monedas de oro en los calcetines que se estaban secando en la estufa de leña durante la noche. Pero todo esto forma parte de la tradición. Yo, Marco, no tengo ningún problema con Papá Noel, pero a medida que han pasado los años, lo que sí me he dado cuenta es que hay muchas tradiciones y muchos mitos que le pueden quitar importancia a la verdadera Navidad y al verdadero personaje importante de la Navidad. ¿Que quién es? Dios. Jesús. No es ni Papá Noel, ni el trineo, ni los regalos, ni los renos. Es Jesús. Y entonces ni los Reyes Magos. Es Jesús. Entonces yo, problema con Papá Noel no tengo ninguno. Pero lo más importante de la Navidad no es el barbudo panzón, sino es el Señor Jesús. ¿Con quién celebras la Navidad? ¿Con quién celebro la Navidad? Con la familia. Con la familia. En familia. ¿Por qué hay gente que no cree en Dios y celebra la Navidad? Mi madre, cada vez vamos a más, ¿Por qué hay gente que no cree en Jesús y celebra esta pregunta? A más de un adulto no se le ha ocurrido. Bueno, yo creo que la Navidad, nosotros estamos en culturas tradicionalmente cristianas, donde se ha celebrado siempre la Navidad. Entonces, aunque muchas veces las sociedades van cambiando, se alejan de Dios, sin embargo, como una cuestión cultural, queda el tema de la celebración de la Navidad. Pero también creo que aunque la gente se aleje de Jesús y no crea en Jesús, siempre en el corazón del hombre hay una necesidad, hay un sentido de trascendencia, también hay un sentido de
de familia, de relaciones, de compartir con los demás. Entonces, es una festividad que persiste y que sabemos que en muchos momentos, por ejemplo, hay colegios donde antes se celebraba la Navidad y ahora ya no se celebra. Y es una pena porque aunque puede ser que en muchos momentos sea una comunidad o una sociedad que pueda volverse agnóstica o que no pueda creer en Dios o no crea en Jesús, pero sin embargo el hecho de que la celebración de la Navidad esté vigente es muy importante. Y esa es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros de aprovechar esta celebración para poder enfatizar, reivindicar el hecho de la Navidad. Cuando pensaba en esta pregunta que nos hizo uno de los niños de la congregación, pensaba en Jesús, que Jesús participó de todas las actividades sociales y todas las fiestas típicas del pueblo judío. Por ejemplo, cuando fue a la fiesta de los tabernáculos, había un ritual que se hacía con el agua y Jesús aprovechó ese mismo momento para ponerse en pie y decir a todos los que estaban en la fiesta que Él era la fuente de agua viva, que el que tenga sed venga a mí y beba. Cuando Jesús, por ejemplo, fue la Pascua, se celebraba la Pascua, el pueblo judío no reconocía a Jesús como el Cordero que venía para ser entregado. Ellos seguían celebrando la Pascua sin reconocer a Jesús, pero sin embargo Jesús aprovechó y participó y hizo una Pascua, una celebración de la Pascua como judío para decir que Él era el Cordero y buscó ese momento, esa noche para ser entregado y ir a la cruz. Entonces, de alguna manera esto nos tiene que enseñar a nosotros y nosotros debemos aprender esto, que la Navidad puede ser que culturalmente haya mucha gente que tergiverse el sentido de la Navidad y piense que solamente son regalos y que solamente es familia, que no está mal, porque la verdad que va bien que haya tiempo para la familia y que esto se pueda considerar, pero nosotros tenemos que tener presente, cada uno de nosotros, desde nuestro contexto familiar, en el colegio, con nuestros compañeros, donde estemos, que es la gran oportunidad que todavía tenemos para anunciar el mensaje de Jesús. Porque la gente en Navidad lo celebra, entonces de una u otra forma está abierto a escuchar este mensaje, porque sabe que este mensaje lleva el contenido, la esencia y las raíces de la cristiandad y el nacimiento de Jesús. Así que es una preciosa oportunidad que nosotros tenemos para, aún en una sociedad que puede volverse incrédula, agnóstica, que se pueda alejar de Dios, poder enfatizar, celebrar, hablar de la Navidad y de lo que eso significa. Amén. Bueno, pastores, para terminar les tengo una última pregunta. ¿Cómo podemos celebrar la verdadera Navidad? Muy bien. Esta niña yo digo que va para periodista. Yo creo que esto que hemos hecho, hemos empezado a hacer unos años atrás y que no es nada nuevo ni es nuestro, porque esto es muy antiguo y forma parte de la historia de la Iglesia y de las iglesias protestantes, por supuesto, también, lógico, y lo hemos podido vivenciar en este tiempo, es el hecho de Adviento. Para mí, el hecho de poder nosotros como iglesia o como familia hacer esto de la celebración de Adviento es una llamada de atención, es una manera de así como nosotros vamos esperando que venga la Navidad por la familia, por los amigos, por todo lo que pueda significar, que no nos olvidemos y que tengamos presente el sentido, la esencia misma de la Navidad. Y que podamos, por eso hemos ido encendiendo una vela cada domingo, y hemos leído un texto bíblico acerca de la Navidad, hemos narrado algo, se ha tratado con los niños, han tratado los jóvenes, han estado hablando. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros podamos prepararnos para la Navidad, este Adviento, esta espera, este nacimiento, porque en realidad nosotros deberíamos vivir siempre así, ¿no? En esa espera continua, en esa búsqueda, orientados hacia ese nacimiento. Entonces yo creo, ¿cómo podemos vivir la Navidad? Permitiendo que la fiesta, que la alegría, que todo eso que es tan bueno y que es tan saludable, y los amigos y la comida, y todo eso, y el regalo que nosotros queremos y que es tan bonito, que todo eso pueda brillar, pero que pueda tener el centro y la esencia pueda siempre permanecer y podamos prepararnos en nuestro corazón para vivir la Navidad.
¿no? Y lo estamos haciendo con esta tradición de Adviento, y es muy importante que en estos días podamos leer textos sobre la Navidad, podamos compartir sobre la Navidad, y días anteriores también podamos ir preparándonos. Yo creo que es una forma también de darle en nuestro corazón un lugar significativo a la Navidad desde los días anteriores. Daniela, esta pregunta que acabas de hacer a mí me parece sumamente interesante, y es una pregunta que yo de manera especial en estas épocas del año cercano a la Navidad yo me hago. ¿Cómo puedo celebrar la Navidad con verdadero sentido? De manera especial me la hago en esta época del año, pero me la hago a lo largo del año también. Y una de las cosas que suelo hacer es leer de manera específica los pasajes de la Escritura que nos narran el nacimiento de Jesús. Y cada Navidad el Señor me sorprende con algún detalle especial, con algo que en otro momento no había descubierto. Por ejemplo, este año estoy reflexionando y el Señor es como que me ha dado una pista me ha hablado en dos sentidos. Por una parte, acerca de este concepto, llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y entonces el Señor me ponía en el corazón, en la mente, el pensamiento de que Dios vino a salvarnos desde dentro. El Dios creador, el creador del universo y el creador de la creación se metió dentro de la creación, porque Dios es más grande que la creación. Y sin embargo Dios, en el Dios Emmanuel, que es Dios con nosotros, se mete dentro de la creación. Y a mí el Señor me hablaba de que en muchas circunstancias de mi vida el Señor quiere manifestar este concepto, hacer real la verdad de la Navidad, de que es Dios no salvándome solo desde fuera. En teología se habla de esta tensión entre lo trascendente y lo inmanente, lo que está más allá y lo que está más acá. Y en Jesucristo Dios se hace tan más acá, más aquí, más cercano, que llega al punto de hacerse un bebé y de hacerse vulnerable y de meterse dentro de nuestra realidad. Esto por una parte. Y por otra parte, algo que me sorprendió, y no sé si vosotros no tenéis la Biblia aquí, no veo ninguno que tenga la Biblia, pero algunos de los papás, los que estáis aquí, si tenéis la Biblia, leyendo la genealogía, si queréis acompañarme, voy a leer solamente unos versículos. Algo que mira que yo he leído las genealogías muchísimas veces, y uno comienza a leer el Evangelio de Mateo, y comienza por Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿y qué es lo que comienza allí? La genealogía, la lista de los antecesores de Jesús, ¿no? Y entonces algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con esto anterior. Respondiendo a esta pregunta, Daniela, de cómo celebrar el verdadero sentido de la Navidad, yo trato de vivir y pedirle al Señor que me muestre algún aspecto que desconozco y que necesito conocer del milagro de la Navidad. Ayer me hizo gracia porque cuando estábamos pidiendo todas estas preguntas que han formulado los niños, son preguntas que han hecho o ellos o algún otro niño que se las ha transmitido a ellos. Pero un niño le dijo a la mamá: yo lo sé prácticamente todo acerca de la Navidad. Y en caso de que me surja alguna duda, ya lo preguntaré en la escuela de Jesús, porque él así llama la escuela dominical. Esa fue la respuesta. Bueno, yo sé muy poco acerca de la Navidad. Yo creo que yo quiero vivir con esta conciencia o esta actitud delante del milagro de la encarnación, de no creerme que sé todo,
sino por el contrario. Entonces, con esa actitud cada Navidad trato de buscar en la palabra del Señor que el Señor me muestre algo nuevo, que me revele algo especial del milagro y la bendición de la Navidad. Y entonces con esa actitud, yo estaba estos días atrás leyendo la Biblia y mira que he leído muchísimas veces, repito, la genealogía de Jesús y encontré algo que a mí me bendijo. Y es lo siguiente. Cuando uno empieza a leer la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, como decíamos antes, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, y especifica eso. Judá engendró ¿de quién? De Tamar. ¿Quién fue Tamar? Hay algunas historias que acá no podemos mencionar porque son prohibidas no recomendadas, mejor dicho, para menores de 18 años. Pero cuando tú lees y cuando yo leo, a mí me llamó la atención cómo pone ahí la Biblia esto. Engendró de Tamar. Cuando uno va a Génesis capítulo 19 y ve cómo Tamar tuvo hijos y qué es lo que hizo con Judá, con el que tuvo hijos para tener hijos, léelo después tú en casa que eres adulto. Pero sigue, y ahí sigue el versículo 4. No voy a leer todos los detalles, pero versículo 4, versículo 5, menciona 5 mujeres. La genealogía de Jesús en Mateo menciona 5 mujeres. María es la única con una reputación impecable. Todas las demás, mira, la siguiente que menciona es, Salmón engendró de Rahab, y especifica eso, Salmón engendró de Rahab, ¿y quién era Rahab? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era la profesión de Rahab? De Rahab a Boz. Boz engendró, ¿qué dice? De Ruth. Y me gusta tanto esto, porque todo engendró, podía haber engendrado de otra mujer, pero así en los 4 casos. El versículo 6 dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? La que fue la mujer de Urías. La cuarta mujer. Las cuatro únicas mujeres que se mencionan, a excepción de María, son esta clase de mujeres. Y a mí me gusta mucho el Señor me habló de manera especial en estos días, en esta Navidad, acerca de este Dios que se mete a salvarnos desde dentro. Y el dentro en el cual se mete es este dentro, es esta realidad de nuestras circunstancias, nuestras contrariedades, nuestra pobreza, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, nuestras circunstancias a veces que son muy contradictorias. Y en esa circunstancia, en Rahab, en Tamar, en Betsabé, en estas realidades, Dios convierte determinadas realidades en realidades salvíficas, en realidades que traen salvación. Y bueno, yo no sé si Noemí quieres agregar algo más, pero cómo celebrar con verdadero sentido de la Navidad, yo creo que básicamente es estar abiertos a la revelación y a la manifestación, vivir, como decía Noemí, en ese adviento constante, esta rutina, esta tradición que implantó la Iglesia de los 4 domingos anteriores a la venida de la Navidad, ir encendiendo una vela, es como decirnos, estamos caminando en esa dirección. Bueno, eso es un símbolo, y esto no tiene ningún poder mágico ni nada por el estilo. Esto simplemente es un símbolo que nos habla de esa predisposición, expectativa, camino hacia la venida de Jesús. Y bueno, yo quisiera, no tenemos más preguntas, ¿no? Muy bien.